Muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a mi canal, Mi Hogar Camino al Cielo. Tenemos hoy, en este día, un nuevo tema y esperamos que sea una bendición para ustedes, como ha sido para mí estudiarlo. Queremos pedirle que vean todo el material que tenemos y también puedan compartir, ¿no? Suscribirse al canal, les agradecería mucho. Bien, vamos entonces a ver el tema que tenemos hoy. Vamos a compartir pantalla, que tenemos un tema muy interesante, ¿no? El tema de hoy es invocar el nombre de Dios, invocar el nombre de Dios. Vamos a ver, esperemos que asoma. Ok, creo que estamos listos ya. Vamos a agrandar un poquito la pantalla. Ya, ahí estamos listos, ¿verdad? Muy bien. El tema de hoy, como había dicho, es un tema muy interesante, muy hermoso. Y está basado en Génesis capítulo 4, versículos 25 y 26. Esta porción de la escritura vamos a estudiar hoy. Nosotros siempre podemos encontrar en la Biblia, la palabra de Dios, una verdad que nos ayude para continuar siendo fieles en este caminar, ¿no? que estamos ahora. Bien, vamos a estudiar y vamos a comenzar a leer. Génesis capítulo 4 y los versos 25 y 26 dice: Y Adán tuvo otra vez intimidad conyugal con su esposa Eva, y ella concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, pues dijo: Me ha concedido Dios otra descendencia en lugar de Abel, a quien Caín dio muerte. A Set también le nació un hijo y le puso por nombre Enos. Y por aquel tiempo se empezó a invocar el nombre de Jehová. Como siempre le digo, el nombre de Yahweh, mi versión dice así, pero la transliteración Jehová es la más conocida, es que le mencionamos Jehová. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? De aquí nos está hablando de un tiempo en el cual se iba a invocar el nombre de Dios, ¿no? Ya con el desarrollo del tema nos vamos a dar cuenta a lo que se refiere, pero lo primerito que vamos nosotros a señalar es esta parte que nos dice aquí, nos habla aquí, mire, dice, en aquel tiempo, ¿no? En aquel tiempo. ¿Qué es tiempo? El tiempo en hebreo es et, ¿no? Aquí tenemos las letras, ¿no? En hebreo, et, que quiere decir básicamente tiempo señalado. Básicamente debemos señalar tiempo, hora de tiempo, cuándo, pero tiempo señalado. Lo que estamos diciendo nosotros es que ha habido prácticamente antes de nos 4 tiempos señalados, ¿no? 4 tiempos señalados o 4 etapas. La primera etapa es la que encontramos aquí, que está en el Edén, ¿no? El Edén es la primera etapa, porque es una etapa en la cual no había pecado. Dios había puesto a Adán y Eva en el Edén, y para que disfruten ese lugar, y había una relación íntima con el Padre en una forma directa, se podían comunicar. Entonces, esa es la primera etapa. La segunda etapa es cuando Dios, Jehová, le saca del Edén a la tierra cuando ya había pecado, ¿no? Cuando ya había empezado el pecado y el dolor y el sufrimiento y todo lo que significa pecar. Entonces, la primera etapa antes del pecado en el Edén, la segunda etapa en la tierra, eh, ya en el pecado, ¿no? Ya se conocía el pecado. La tercera etapa sería entonces cuando se reveló prácticamente, vamos a decir, este pecado en el corazón de Caín cuando mató a Abel. La primera muerte que había, ¿no? Esa es la tercera etapa, cuando ya pues realmente el pecado se desarrolló en el corazón del hombre a tal punto que imagínense, su hermano mata a su hermano y la primera muerte, ¿verdad? Esa es la tercera etapa o el tercer tiempo señalado, ¿no? El cuarto tiempo señalado es el que vamos a estudiar hoy, que es Enos. El cuarto tiempo señalado, el primero en Edén sin pecado, el segundo en la tierra con pecado, el tercero el primer asesinato y el cuarto Enos. En el cuarto Enos, como habíamos leído, dice, se empezó a invocar el nombre de Dios. Y eso es tan interesante y eso es lo que vamos a estudiar. La cuarta etapa, el cuarto tiempo señalado. Dice, puso por nombre Enos.
¿Qué es este nombre Enos? En la concordancia Strong dice Enos, hombre, que decir hombre, y un hijo de Seth, ¿no? Enos era un hijo de Seth. Y también se puede traducir como hombre. Más acá abajo, en la concordancia Strong también nos dice que Enos se puede también considerar tercero, ¿no? A más de hombre, también el término puede ser tercero, suave, delicado, ¿no? En comparándose con el idioma árabe. Pero, ¿por qué tercero? Porque aquí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 dice Adán, Seth y Enos, ¿no? En tercer lugar está. Por eso Enos también quiere decir tercero. Pero tal vez lo que más a nosotros pues nos interesa es que el término Enos se refiere a un hombre ya suave, delicado, que está refiriéndose a un hombre que siente el corazón y el deseo de proclamar el nombre de Dios de una forma o la forma como Dios quiere. Vamos a ver, Enos también dice que es el hombre, pero hombre también en hebreo es Adán. Adán es un ser humano, también traducido un ser humano. Y Adán tiene también en hebreo la raíz rojizo, ¿no? Eso solo para conocimiento. Por decirle, is también es hombre, varón, ¿no? Un hombre, un individuo. Así es que por decirle hombre podemos ocupar tres términos: Enos, Adán e is, ¿verdad? Tres hombres. Como en español también nosotros podemos hombre, varón, conocemos macho, inclusive una oportunidad se puede decir. Así es que así también en hebreo. Pero regresemos al tema de hoy. Dice, se empezó a invocar el nombre de Dios. Se empezó a invocar. La palabra invocar, usted le tiene aquí, la palabra invocar en hebreo. Aquí está la palabra invocar en hebreo, que viene aquí una resh, una aleph, que quiere decir cara, ¿no? En hebreo es cara. Y este término cara, primero vamos a ver un ejemplo en la Biblia donde que está este término cara. Sofonías capítulo 3, versículo 9. Aquí está en hebreo, este versículo en hebreo, y aquí en rojo está la palabra cara o invocar. Aquí está invocar, cara o invocar. Y en español, pues tenemos aquí, porque entonces haré que los pueblos sean puros de palabra para que todos invoquen al Señor por su nombre y le sirvan unánimes. Así es que este término cara, aquí tenemos invoquen, ¿no? El mismo término. Pero ¿qué quiere decir cara? Cara, prácticamente lo que quiere decir cara, el verbo cara, que se traduce como invocar, es llamar, proclamar, inclusive leer. Llamar, proclamar, inclusive leer también. Eso es cara o invocar el nombre de Dios, invocar el nombre, llamarle por su nombre, ¿no? Inclusive leer, que más adelante vamos a ese término leer interesante, más adelante. El siguiente es nombre de quién, de Jehová, ¿no? Invocar el nombre de Jehová, el nombre de Jehová, el nombre de Yahweh. Aquí tenemos el verbo, perdón, la forma hebrea, que se escribe el nombre de Dios, del Padre Celestial, en hebreo el Yu, Gen, Wagen, y aquí la traducción podemos decir la YHWH, el tetragramatón que conocemos mucho nosotros. La transliteración es Yahweh y la transliteración con términos latín es Jehová, que es más conocido por nosotros. Este nombre dice, invocarán el nombre de Jehová, ¿no? El nombre de Jehová. Ahora, Éxodo 20. Miren lo que dice Éxodo 20, 20, versículo 7. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use el mal su nombre. Lo que nosotros hoy, hasta hoy, aquí podemos, lo primero que vamos a aprender, aquí vamos a aprender hoy, es que no debemos tomar el nombre de Dios en vano, no utilizar el nombre de Dios, inclusive no nombrarle con términos que Dios no nos está diciendo, ¿no? El término que nosotros conocemos es Jehová. Sin embargo, en el Strong, en el Concordancia Strong dice nombre propio de la deidad es Yahweh, el nombre propio de Dios de Israel. Es el nombre Yahweh, que como habíamos dicho es la transliteración Jehová. Entonces, esta primera parte de la lección de hoy, esta primera parte de lo que estamos diciendo,
es que nosotros no debemos tomar el nombre de Dios. Es importante cómo nosotros mencionar el nombre de Dios, no en una forma tan superficial. Y a veces, generalmente decimos y mencionamos el nombre y a veces le mencionamos de una forma indebida, inadecuada. Inclusive hasta podemos jurar en nombre de Dios y a veces estamos jurando algo equivocado. Así es que debemos tener mucho cuidado en nombrar este nombre tan grande, ¿no? que es de nuestro Dios. Miren lo que nos dice el comentario bíblico. Dice Enos, en su tiempo comenzó un culto más formal. Por supuesto, los hombres habían invocado al Señor antes de que naciera Enos. Pero a medida que se transcurrió el tiempo, surgió una distinción más pronunciada entre los que adoraban al Señor y los que lo desafiaban. La expresión invocar el nombre de Jehová se usaba frecuentemente en el Antiguo Testamento para indicar cómo lo hace aquí un culto público. Miren lo que es el comentario bíblico en relación a Nos y mencionar el nombre de Dios. Dice que invocar el nombre de Dios se lo hacía antes. Adán seguramente lo hacía, Abel, Eva, lo hacían eso. Pero lo que nos dice el comentario bíblico es que a partir de Nos se comenzó a invocar de una forma más formal y en relación al culto, cuando se hacía el culto, ¿no? A partir de la época de Nos. Bien. Ahora, si volvemos a leer este versículo que está aquí en Sofonías capítulo 3, versículo 9, dice, en este tiempo te volveré a las naciones los labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre de Jehová y lo adoren de común acuerdo. Labios puros. ¿Por qué traemos este versículo? Porque miren, después de la cuarta etapa, ¿no? Del tiempo señalado, Enos comenzó a pronunciarse el nombre de Dios de una forma correcta, adorando el nombre de Dios, pero con el tiempo se distorsionó. Y ya comenzaron a invocar de una forma equivocada el nombre de Dios. Y no solo eso, sino que invocaron el nombre de otros dioses. Dios había dicho que solo se invoquen es su nombre, ¿no? Que un solo Dios. Pero ya en esa época comenzaron a invocar otros dioses, comenzaron a nombrar el nombre de Dios de una forma tan liviana, a tal punto que toda la humanidad comenzó a descarriarse. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Porque no invocaron el nombre de Dios de una forma correcta. En otras palabras, la adoración es tan importante, adorar a un Dios verdadero y también la forma de adorarlo. Así es que, de tal punto, a tal manera, los seres humanos comenzaron a invocar el nombre de Dios de una forma equivocada e inclusive otros dioses que tenían, que Dios dijo, pues me arrepiento. Imagínense, Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Entonces, esta invocación equivocada y esta querer cambiarle, ¿no? Al Dios verdadero con ídolos que no hablan ni oyen, entonces provocó esto que estamos viendo, que los seres humanos, todo el designio del corazón del ser humano era continuamente al mal. Dios entonces envió el diluvio para que estos hombres que invocaban su nombre equivocado, pues sean exterminados. Qué tremendo. Una generación completa se perdió. ¿Por qué? Por la manera equivocada de invocar el nombre de nuestro Dios, por la manera equivocada de adorarle a nuestro Dios. Bien, vamos ahora a ver eso. Esto es lo que pasó en el Antiguo Testamento. Ya vamos a ver un poquito acerca en el Nuevo Testamento lo que se refiere a la invocación. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1, Pablo, llamado y apóstol de Jesucristo, dice, conforme a la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a las iglesias de Dios que está en Corinto, a los llamados y santos que han sido santificados en Jesucristo, y a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Gracias y paz sea a ustedes de parte de Dios, Dios nuestro y Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué versículo. Dice, y a todos los que invocan en cualquier lugar el nombre de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Invocar el nombre de Dios.
¿Qué nos dice el comentario en relación a esto? Miren, no vamos a leer todos los textos bíblicos, pero básicamente lo que significa esta invocación del nombre de Dios. Dice, invocar el nombre del Señor es una frase hebrea comúnmente relacionada con la adoración de Dios, que habíamos dicho ya. Pero miren lo que dice, ahí hay algunos textos bíblicos en relación a la adoración, pero miren, le puse en rojo, dice, la oración de fe proporcionará un espíritu de tranquilidad y seguridad en medio de los torrentes terrores del día del Señor. Y es cierto también que los que en cualquier momento sinceramente invocan el nombre del Señor encuentran el camino de la salvación. Cuando nosotros invocamos el nombre de Dios, en otras palabras, cuando adoramos correctamente a nuestro Dios celestial, dice entonces encontrarán el camino a la salvación, encontraremos el camino a la salvación. Y ahí lo importante de la invocación, ¿no? Invocar el nombre de Dios. En Hechos capítulo 9, versículo 13 dice, entonces dijo Ananías, Señor mío, he escuchado de muchos respecto a este varón, de cuántos males han causado a tus santos en Jerusalén. Y aquí, también aquí tienen autoridad de parte de los principales sacerdotes para aprender a los que invocan tu nombre. Miren aquí lo que dice. A los principales sacerdotes. ¿Para qué? Para aprender a los que invocan su nombre. Tomarles prisioneros. En la época que estamos hablando, y lo que estamos hablando aquí, estamos hablando cuando Saulo de Tarso se convirtió al cristianismo. Se hizo seguidor de Jesús. ¿No? Entonces dijo Ananías, Señor mío, he escuchado mucho respecto a este varón. Este varón se refiere a Pablo, que perseguía al pueblo de Dios. ¿Por qué perseguía al pueblo de Dios? Pablo, antes de ser, perdón, Saulo, porque después fue Pablo, Saulo. ¿Por qué perseguía Saulo? ¿Por qué? Hermanos, porque en esa época los hombres, ¿no?, invocaban el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, prácticamente en época apostólica, invocar el nombre de Jesús realmente era un crimen. Eran perseguidos, eran tomados prisioneros, eran dados muerte por invocar el nombre de Dios, por invocar el nombre de Jesús. Y tenemos un ejemplo. Seguramente ustedes aquí en esta imagen ya se van a acordar de a quién me refiero. Esteban, ¿no? Esteban era un hombre tan dedicado a Dios, ¿no?, que él aceptó a Jesús como su Salvador, como su único y suficiente Salvador, y era un testimonio viviente, ¿no? Daba testimonio en cualquier lugar que esté. Hechos capítulo 7, versículo 54. Dice, al escuchar ellos estas cosas, se enfurecieron y crujieron los dientes contra él. Pero él, lleno de la fe y del Espíritu Santo, miró hacia el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron fuertemente y tapándose los oídos, arremetieron todos contra él y lo aprendieron y lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. A los que dieron testimonio contra él pusieron sus ropas a los pies de cierto joven llamado Saulo y apedreaban a Esteban en tanto que él oraba y decía, Jesús, Señor nuestro, invocando su nombre en ese momento, cuando estaba siendo apedreado, cuando seguramente sentía el dolor de las heridas, dice que invocó el nombre de Dios y apedreaban a Esteban en tanto que él oraba y decía, Jesús, Señor nuestro, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, exclamó en alta voz diciendo, Señor nuestro, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. ¿Qué corazón tenía, pues, en ese momento tan difícil, tan tremendo, cuando miraba el odio de las personas? Invocó el nombre de Jesús. Y al invocar el nombre de Jesús, su corazón se llenó de tanto amor que dijo, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Y a Jesús había dicho eso en la cruz también, algo parecido. Así es que, mire, esta invocación del nombre de Dios en la historia de Esteban nos indica de la manera como debemos hacer nosotros. A veces, como seguidores de Jesús, tenemos algunas dificultades.
alguien nos puede decir algo o nos puede tratar tal vez mal, pero el invocar el nombre de Dios nos puede de pronto traer problemas o también bendiciones. Pero si hay problemas o en bendiciones, debemos dar gloria a Dios. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19, pero el sólido fundamento de Dios permanece firme. Y quiero leerles otra vez este versículo. Miren esto. Pero el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello, ¿no? Este sello. El Señor conoce a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Dice que nosotros tenemos un sello. ¿Y cuál es el sello? Tiene el corazón del hombre. ¿Cuál es el sello? ¿Con qué estamos sellados? ¿Con qué? Con invocar el nombre del Señor. Nosotros invocamos el nombre de nuestro Dios. Cuando le adoramos como Él nos pide. No en un día que no lo dice Él en su palabra, sino un día en el cual Dios nos ha dicho que debemos adorar. Cuando vamos el sábado a adorar al Señor, entonces esto es como un sello, ¿no? Que Dios nos puso en el corazón. Miren ustedes, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo en su momento más difícil invocar el nombre de su Padre Celestial en el Getsemaní, invocó, pidió a Dios, a su Padre. Si nuestro Dios y nuestro Salvador Jesús invocaba el nombre de su Padre, ¿cuánto más nosotros, como sus seguidores, debemos invocar? En 2 Samuel, capítulo 22, versículo 7. En mi aflicción invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y Él escuchó mi voz desde su templo y mis súplicas llegó ante Él a sus oídos. Dice, si nosotros tenemos una aflicción, ¿no? Debemos nosotros invocar el nombre de nuestro Dios. Así es que debemos tener la seguridad de que tenemos un Dios tan personal que podemos invocar su nombre. Estamos en una etapa, en un tiempo señalado, en el cual podemos invocar el nombre de una forma tranquila. Podemos ir a las iglesias a adorar de una forma tranquila. Estamos en esa etapa, pero vendrán tiempos para los hijos de Dios que no será tan fácil invocar su nombre, ¿no? En los tiempos finales, antes que Jesús venga, ¿no? Cuando esté próximo, el pueblo de Dios será perseguido y será difícil invocar. Hoy es el momento en el cual debemos invocar el nombre de Dios, invitar para que personas que no conocen a Jesús puedan llegar a la iglesia para adorarle a Dios y bendecir su palabra. Quiero agradecerles por su atención a este tema y que podamos, como había dicho, compartir con otras personas. Gracias por su atención. Y antes de despedirme, quiero pues tener una palabra de oración y despedirnos nos veremos pronto. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu bondad, porque nos permites ver a través de tu palabra la forma correcta de invocar tu nombre, la forma correcta de adorarte, Señor, con el corazón contrito y humillado y un día, Señor, especial que tú has dejado. Bendice a nuestro Dios del cielo, bendice a todos los que escucharon este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Gracias por todo. Estoy contento porque nos acompañan y nos veremos pronto en otra nueva reunión. Gracias. Y pues nos despedimos. Bye bye.